este espacio vamos a hablar acerca de cultura, sociedad y educación. Basado en eso, vamos a en un principio explicar estos tres conceptos y a partir de ahí debatir, conversar y aclarar ciertos puntos que cada uno tiene al respecto. Franklin nos va a explicar estos tres conceptos. Buenas tardes. Primeramente tenemos que entender sociedad como todo ese conjunto de personas que se relacionan entre sí por diversos motivos, sean culturales, sean por intereses o cualquier índole. Estas sociedades pueden ser tanto nacionales, locales e internacionales. También podemos entender el concepto de cultura como ese conjunto de conocimientos e ideales no especializados que se adquieren a través de los procesos de desarrollo de las facultades y las interacciones entre las personas. Y la educación vendría a ser todo ese proceso mediante el cual el individuo se instruye a través de herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en su vida cotidiana. Bueno, si bien es cierto que esos conceptos que nos indica Franklin están ya estipulados y establecidos, últimamente yo he estado escuchando muchas apreciaciones sobre cosas tales como la educación es la responsabilidad de una sociedad y a partir de esta entonces se crean las culturas, pero no nos hemos puesto a pensar que realmente para crear una cultura y una sociedad es importante tener sociedades educadas. Pero entonces, ¿cómo se maneja como ese paradigma o ese estigma? ¿Ustedes qué creen o qué opinan al respecto? Bueno, pues a la educación sí se le ha delegado ser como la transmisora de la cultura según el contexto histórico determinado, pues como de cada país o de cada época, ¿cierto? Entonces, esta es la parte y también está otro aspecto que es que los adultos también tienen esa responsabilidad de transmitir la cultura hacia los jóvenes. Entonces, digamos que es como una doble vía, no solamente la escuela y la educación es la única, sino que la familia y las personas que circundan a quienes son nuevos sujetos en la sociedad también tienen esa responsabilidad. Es que de hecho la cultura se puede impregnar tanto en los niños, jóvenes, adultos, cualquier individuo, que eso va a llevar a que ellos hagan su propio concepto a través de sus vivencias. Sin embargo, ahí entra eso que tú dices con respecto a que los adultos enseñan de cierta manera. En este caso, los adultos llegan a ser los profesores, los papás, la sociedad. ¿De qué manera? A través del conductismo. Bueno, otro tema interesante también que es necesario traer a colación es el tema de la emancipación. Entendiendo la emancipación como ese acto que hace el hombre de independizarse de sus padres. Es cuando el hombre ya corta el cordón umbilical con sus padres y se vuelve una persona más independiente, más libre en su accionar. A veces confundimos en emanciparse como el simple acto de irnos de la casa y es algo que trasciende más allá. Es un tema... Pues, por ejemplo, emanciparse también se puede entender como cuando alguien corre el riesgo de pensar por su propia cuenta, tomar sus propias decisiones. Y de hecho eso duele, pensar por su propia cuenta duele. Exactamente, genera siempre mucha angustia, tomar decisiones por sí mismo, entender las consecuencias que traen esa toma de decisiones conscientes y también un poco es como subvertir el sistema que siempre ha imperado en el contexto de la persona donde siempre ha tenido pues como su vida social, su vida académica. No, y emanciparse es un acto difícil porque prácticamente empezamos a emanciparnos desde los 18 años, pero durante 18 legalmente, supuestamente, pero, o sea, eso quiere decir que durante 18 años atrás fuimos unas personas dependientes en todos los sentidos de nuestros padres, y o sea, eso también es económicamente, entre comillas, efectivamente, entonces se vuelven codependientes a un otro ser que al final viene a representar esa figura de su padre o su madre, dependiendo del caso, y nunca alcanzan esa emancipación total. Por eso también se ven muchas personas que cuando realmente quedan solas viven un momento muy difícil en sus vidas. Casi como una crisis, pues. Sí. Y hay personas porque que nunca lo superan. porque se les dificulta erradicar la cultura de todo lo que ha venido siendo la vida. Pero de hecho yo creo que la emancipación podría incluso darse a entender en un concepto muy simple y es el criterio, el pensamiento crítico, ni siquiera el desligarse totalmente de una familia, de una cultura o de una sociedad, sino más bien esa angustia, ese algo que no está encajando y que simplemente ya no quieres pertenecer a ese algo, entonces es esa toma de decisiones. Yo definiría la emancipación como la toma de decisiones
en la que te permite decidir sobre qué te gusta y qué no. ¿Ustedes se acuerdan el día que en la clase yo les hablé sobre la religión de mi familia? Por ejemplo, para mí eso fue un acto de emancipación, porque yo decidí que eso no era lo que quería, entonces a eso como que voy. Incluso Kant ha hablado sobre la emancipación, la moralidad y la felicidad. ¿Ustedes creen que de pronto la emancipación tiene que ver con la felicidad y la moralidad? Pero mira que a veces la emancipación es un acto como de rebeldía. Muchas personas no son críticas a la hora de emanciparse. Muchas personas a veces se van de casa porque pelean con sus padres, o sea, eso no es un acto de emancipación, incluso es algo que se hace impulsivamente. Claro, la felicidad a veces está en ese desprendimiento, en que no es feliz comprándose, no sé, un carro con su propio dinero, con sus propias cosas, o sea, esos son actos de emancipatorios, en el que el ser está logrando las cosas a través de sí misma. Pero sí me parece que cuando uno empieza a emanciparse de una manera crítica, realmente va encontrando en ese proceso momentos de felicidad. Pero es que también tenemos que entender que la felicidad no es constante, son más los momentos que sufrimos que los que realmente somos felices. Y de hecho Karen ahorita mencionó algo muy importante sobre la emancipación, y es que en realidad la emancipación no era ese hecho basado solamente en desligarse, sino también como que ese cambio en general sobre lo que ciertas veces pensábamos sobre algo. Entonces ahí es cuando entra como que esa parte, digo yo, que de la moralidad, porque incluso uno piensa que culturalmente no se necesita la moralidad, pero por ejemplo Kant expresa que la cultura es como el fin de la naturaleza y un paso intermedio hacia la moralidad. Y en este también indica que para él la felicidad se refiere en último término al apetito natural que ha de ser limitado por la moralidad y subordinado por ella. Es decir, que entonces, ¿cómo se...? A ver, yo quisiera entender cómo se puede expresar eso de que esa forma de educarnos para tener cierta moralidad, pero entonces la moralidad nos quita la posibilidad de ser feliz, y a raíz de quitarnos la posibilidad de ser feliz, nos quita la posibilidad de emanciparnos. Bueno, pienso que tal vez lleguemos como a esa solución o esa respuesta de la incógnita si uno se preguntara qué decisiones realmente ha tomado uno por uno mismo, ¿cierto? Independiente de las circunstancias, independiente del contexto, independientemente de la familia o esos factores externos que están pues como interactuando todo el tiempo. Realmente uno debería pensar, bueno, qué decisión yo he tomado por mí mismo, conscientemente, con criterio, críticamente, y podríamos mirar si esas Y decisiones que a veces incluso no dan afectan la felicidad, moralidad, exactamente. porque o eso sea, también es una dualidad. A veces no dan felicidad, pero sí nos dejan tranquilos. Pero mira que la moralidad es un tema de una construcción social. Lo que a veces es inmoralmente aquí en Colombia es moralmente en Estados Unidos. Lo de que hablábamos del conductismo. Claro, mira que antes en Estados Unidos las personas LGTBI eran consideradas personas normales, y aquí en Colombia era casi un tabú. Por lo menos aquí en Colombia ya es normal que las mujeres vistan en short y eso. Mira que en otros países como en los islámicos es un acto de totalmente vulgar en las mujeres, y eso no es concebido. Incluso las apedrean por esos actos porque los consideran inmorales a su religión, a su modo de vida. Entonces también tenemos que entender esa moralidad como, oye, ¿en qué contexto estamos para ser moralmente eficaces? Entonces eso que rodea esos actos viene siendo ¿qué? Educación o la cultura que organiza una sociedad. Pero en mi entendido, no es como decir la educación lleva a la cultura y la cultura lleva a la sociedad. Hay que entender lo que son un eso es conglomerado. como una especie de entramado. Un ciclo, o como una espiral, ciclo, como una espiral. un ciclo que se complementan, no uno depende del otro, sino que se complementan. Este ayuda a este. Porque a veces la sociedad forma temas educativos, o la educación crea sociedad. Pero es que de hecho se dice que no hay sociedad sin educación. Pero antes, si tú te vas a muy atrás, la gente cómo se educaba a través de lo que veían. O sea, no había como una educación tan formal. Era algo más empírico. O sea, de lo que tú aprendías, por podría lo menos, decirse. a ti, la primera persona que se quemó, que dijo, no, el fuego quema, ¿cómo lo hizo? O sea, Fue una vivencia. nadie le dijo, o había un letrero que decía, oh, que esto quema. No, o sea, eran momentos en que el aprendizaje era a través de las experiencias, de las sensaciones, de vivir el día a día. Es Por justamente eso. Educar es hacer partícipes de la experiencia y la vivencia que cada día cada individuo puede reconocer
y a partir de ese reconocimiento decir, listo, esto pasa, esto quema, no lo puedo volver a tocar. Pero mira que tú lo puedes hacer de manera individual, o sea, no tan No apegado colectiva. a la sociedad, Ok. o no es algo que se vuelve un tema cultural, y ahora es algo que estás aprendiendo. Pero realmente el fin es, culturalmente el fin es como que se siga cierto modelo, cierto patrón, y para eso necesitamos no solamente, digamos, entender al sujeto como un individuo, sino entender a las masas que hacen parte como un conglomerado de una cultura. Entonces, Porque es que precisamente es eso a lo que, por ejemplo, hemos estado hablando y que incluso antes de hacer el video nos preguntamos tantas veces. La cultura, la sociedad y la educación, cómo llegan a relacionarse. Y aunque posiblemente podría ser una vivencia a través del individuo, debe ser una vivencia que se tiene que establecer colectivamente con masas. Pero mira que también en este aspecto, a veces la educación llega después de la que está la sociedad. O sea, si nos vamos a antes, de pronto una revolución francesa, era una sociedad que estaba hastiada de ciertas condiciones que vivía y enfocaron una educación a ese modelo social. como el producto Sí, de- de esas revoluciones. Y enfocaron la educación a esa sociedad. No la educación formó esa sociedad que la llevó a ese punto. ¿Sí me entiendes? Pero hay momentos que la educación forma sociedades. O Pero sea, también es como las en doble sociedades línea, pero a veces tiene más como peso la sociedad sobre la educación, es lo que quieres decir. Sí, mira que incluso en estos tiempos la educación se ha vuelto una educación mercantil. O sea, Sí, donde el estudiante es el cliente. sí, y no el cliente, se educa para ser masa productiva. Entonces, si viste que Ok. se tiene ese enfoque desde que se va de la educación Es y que- se transmite a una sociedad consumista, Sí. capitalista y una sociedad donde somos obreros. Porque de hecho muchas veces, o bueno, no muchas veces, se habla de que la forma en la que se debería estar educando o educar a los estudiantes, digamos, universitarios, es basado en ciertas carreras afines que sirvan con lo que cierto país, cierta región necesita. Y se han olvidado cosas como el arte, literatura, porque no es algo que interese para la O producción. incluso el mismo ser, ya se perdió esa conciencia de qué somos, cómo nos formamos como personas en la sociedad. Ya nos forman, es como salga al mercado laboral y sea alguien productivo. Mira que incluso ya cada año prácticamente se hacen estudios donde dicen, estas son las mejores carreras para el futuro. O sea, dedícate Pero a esto. económicamente las más Por rentables, eso. Y las que tengan entonces ya hay otra mayor que se vuelven predominio. obsoletas. Y por lo menos mira, en el caso de Colombia, muchos dicen que para tú ser artista tienes que tener dinero. Porque dicen que Botero era una persona que tenía dinero. Y por eso él se dedicó al arte. Pero si tú como persona así promedio te dedicas al arte, escasamente vas a ser una persona reconocida. ¿Por qué? Porque el arte no está bien pagado, no está bien visto en Colombia. Pero si eres por lo menos ahora, en estos momentos Y que eso está el es boom, algo que nos han el boom de las inyectado tecnologías, culturalmente. el boom de las tecnologías, Eso. el ingeniero civil, el ingeniero En de sistemas sistemas le ha ido ahora. bien. Y pues los abogados siempre les ha ido bien porque siempre hay conflicto. O sea, Ay, es algo que está trascendental. Pretencioso. Trascendental. El profesor es trascendental porque educa en esos conocimientos. Pero hay educaciones, como dices tú, el arte, otra. Bueno, las humanidades en Las general, humanidades pues, en general. siempre han sido como muy por debajeadas por las ciencias que se consideran como ciencias duras, que son las que dan mucho más prestigio, pues por ejemplo los científicos, los físicos, digamos que han tenido como más estatus porque ha habido como cierta hegemonía que les ha dado como más, como para mantener ese status quo, difícilmente como de cambiar, porque generalmente se piensa entonces que si se sigue, que si siguen por ejemplo líneas de las humanidades o de las artes, entonces es alguien o una persona que tiene como menos nivel, menos conocimiento, cualquiera podría ser perfectamente un artista, según pues como digamos se ve en la sociedad, pero no cualquiera podría llegar a ser un científico. Entonces en ese sentido, sí es difícil, por ejemplo, cambiar como ese tipo de pensamiento, pero ahí viene entonces el sujeto que logra como emanciparse y bueno, puede tomar su propia decisión y decir, bueno, me gustan las artes, quiero irme por esa línea, independiente de lo que el Y contexto le diga. culturalmente, eso, Ujú. esa decisión de irse por esas artes, algo que no está como, digamos, bien visto para una sociedad productiva, es finalmente la propuesta cultural de ese individuo para la sociedad.
y yo creo que esa sería la mayor conclusión que nosotros podemos hacer en Incluso este lo que momento. tú